Bien. El método que hemos visto la anterior semana, el de línea recta, que sabemos que es una em, depreciación constante, es un importe que siempre se ha de depreciar en la misma cantidad, si es que son periodos iguales, ¿no? Esa es la característica principal, ¿no? Siempre son constantes las depreciaciones. Ese método es el que se utiliza en empresas comerciales, ¿ya? Y dado que nosotros estamos viendo contabilidad 1 o básica, es el tipo de depreciación que voy a tomar en cuenta cuando hagamos un nuevo ciclo contable. Vamos a hablar, ese va a ser su evaluación final, la final que han de tener. Ya les anticipo que nuevamente va a ser un ciclo contable, pero ya va a contener depreciaciones y van a tener que hacerlos en línea recta, ¿ya? Este otro método que vamos a ver es uno también muy popular, pero este se ve más en contabilidad de construcciones, en contabilidad industrial, ¿sí? Pero al ser un método relativamente sencillo, igual lo vemos, ¿ya? Usualmente vemos estos dos métodos, pese a que hay son como 5 métodos. Estos son los más usuales. Los más usuales. Bien, veamos este método entonces. Dice, este método de cálculo de los cargos periódicos por depreciación consiste consiste en distribuir el costo menos el valor residual de un activo durante la vida, durante su vida probable en términos de hora de trabajo. Bien. Aquí ya tenemos establecida la fórmula, ¿ya? DH no es más que depreciación horas trabajo. ¿Qué más? C, sabemos que es el costo. Tenemos la S, que es el valor de salvamento, residual o valor de desecho. ¿Qué más? Y esta es el número de horas trabajadas, ¿ya? A ver, por si acaso. Costo, en realidad debería ser costo actualizado, ¿ya? Eso vamos a ver después. Lo que pasa es que lo correcto es que primero se actualice el valor, así como se deprecia algo. También hay un proceso de inflación, ¿no? Las cosas adquieren un cierto valor, se incrementan, se actualizan, tienen un leve incremento y se considera recién la depreciación. Bueno, eso más adelante vamos a ver las actualizaciones. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Actualizaciones. Actualización. ¿Ya? Actualizado en realidad. Actualizado. El costo actualizado, y ustedes saben que ese es el salvamento, valor de desecho, valor residual. O salvamento, ¿no? Trabaja. Ya, y esta D de aquí simplemente es el coeficiente de depreciación. Ah, depreciación. Bien, tenemos dos fórmulas. Se entiende mucho mejor con ejemplos. Veamos entonces el primero. Nos dice, el 20 de octubre de 2010, una máquina que costó 5,000 con un valor de desecho de 200. Tal vez aquí una coma, ¿no? Las máquinas de ese tipo tienen una vida estimada de 15,000 horas de operación. La máquina debe operar de la siguiente manera, ¿ya? Elabore la tabla de depreciación e indique la depreciación anual acumulada al final del quinto año. Bien, este valor estimado viene dentro de las especificaciones de las máquinas, ¿ya? Esto lo da el proveedor, el fabricante.
bien dentro de las instrucciones, las especificaciones, viene acompañado este dato, esta información, ¿ya? De cuánto se estima que funcionen eficientemente las máquinas, ¿no? En este caso es 15.000 horas, ¿ya? Seguramente después de las 15.000 horas hay que hacer un mantenimiento o una reparación o un, no sé, un seguimiento, pero 15.000 horas óptimas de trabajo son garantizadas pues por el proveedor, ¿bien? Entonces, aquí ya tengo los datos anotados, la fecha en que se ha adquirido, el costo, el valor de desecho, la vida útil probable, que es de 15.000 horas, y aquí tenemos un detalle de cómo se ha usado durante los 5 años. El primer año tuvo un uso de 2.200, el segundo 4.000, el tercero 4.000, el tercero 3.000 y el último año tuvo 1.800 que han completado las 15.000 horas eh, de vida útil que tenía la máquina. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer si usamos la primera fórmula, aquí nos dice que tenemos la depreciación horas trabajo. Veamos, nos dice que tenemos que considerar el costo. El costo sabemos que es 5.000 menos 200 y lo tenemos que dividir entre el número de horas trabajadas. El enunciado nos decía que era 15.000, ¿no? Aquí nos dice que son 15.000 horas. ¿Ya? Entonces tenemos 15.000 horas y ya pues estos datos a la calculadora, ¿no? Ya. Si yo meto esto a la calculadora voy a tener 5.000 menos 200 dividido entre 500. ¿Ya? Aquí vamos a preguntarles. Si yo pongo Enter, me sale un resultado, prácticamente 5.000. ¿Ya? Prácticamente 5.000. ¿Quién me dice dónde está el error aquí? Vamos a ver cuántos estamos despiertos. Katia, Fabián, Mariela, Miriam, Pablo, Bismar. ¿Dónde está el error ahí, la formulación? Porque tengo que hacer 5.000 menos 200 dividido entre 15.000 y es lo que estoy haciendo, ¿no? Y me da un resultado que redondea a los 5.000. Pero no debe ser ese resultado. ¿Ya? ¿Dónde está el error? Supuestamente es este el resultado, 5.000. Dice, primero estás dividiendo el 200 entre 15.000 antes que restar. ¿Ya? ¿Quién es Fabián? Sí, dice, buenas noches. Bueno, exactamente, ¿no? Es una pregunta muy básica de aritmética, ¿ya? De álgebra en realidad, ¿no? Muy, muy básica, ¿ya? Aquí sabemos que entre el dividir y el restar, entonces por una ley de signos, una ley de prioridad de signos, siempre se divide antes. Entonces lo que está haciendo aquí el sistema, lo que está haciendo es dividir 200, agarra 200, divide entre 5.000 y es resultado recién es el divisor de 5.000. Entonces, cualquier otra cosa nos da, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor del numerador y después dividirlo entre los 15.000. O podemos colocarle un paréntesis, ¿ya? Entonces, aquí aclaramos que primero calcule el numerador y después lo divida, ¿ya? Parece, y disculpa si los estoy ofendiendo, pero he visto que algunos olvidan esa regla, ¿ya? Entonces nos da 32, 0.32, ¿ya? Entonces yo divido 5.000 menos 200, lo divido en 15.000 y mi resultado es 0.32. ¿Qué cosa es ese 0.32? Es muy abstracto. 5.000 menos 200 dividido entre 15.000, 0.32, 32, ¿qué? ¿Quién se anima a interpretar esos 0.32? ¿Quién? ¿Qué significa ese 0.32? A ver, para ayudarlos, recordemos que aquí es 5.000 bolivianos, ¿ya? Para que no sea tan abstracto, menos 200 bolivianos, y estos 15.000 son horas, ¿ya? Ahí creo que es más sencilla la interpretación. ¿Quién le da una interpretación a este valor, a 0.32?
están en su trabajo, calculan, les da ese 0.32, viene el supervisor, no sé, el gerente, el auditor, impuestos, y les pregunta qué es ese 0.32, qué interpretación le damos, qué significaría, que no sea abstracto lo que estemos llevando, que tenga sentido. Y ahí es cuando se vuelve sencilla la materia, cuando cobra sentido, ¿no? Incluso algunas cosas ya por deducción saben salir. A ver, yo creo que es de esta manera y si usamos una lógica bien fundamentada, son correctas. A ver, ¿qué sería aquí? A ver, yo sé que alguien tiene Tal, alguna interpretación. ¿Quién? tal vez una depreciación, profe. Olic. Ya. Sí, porque estamos viendo el tema de depreciación, pero algo más puntual, ese 0.32, ¿qué significa? Claro, una depreciación, pero creo que le falta acompañar con algo más su respuesta. Una depreciación que... ¿Es una depreciación que se sacó según el trabajo, el porcentaje? No, no es porcentaje. Es un factor, Lice, que se Ya, saca en función del precio, la depreciación por precio y el tiempo de uso. ya. Es un factor, es 0.32. Ya, algo más sencillo. ¿Es las horas, Lice? ¿Cuánto? ¿Minutos? ¿Los qué? ¿Las horas, Lice? ¿Los minutos? No. A ver, vayamos continuando. Aquí tenemos bolivianos. El resultado en el numerador nos va a dar bolivianos y el resultado en el denominador nos va a dar horas. Entonces, al menos sé que el resultado me va a dar en bolivianos hora. ¿Cierto? A ver, ¿algo más? Quiero decir que 0.32 bolivianos se gasta por hora usada. Sí, exactamente, Cristian, ¿no? Sí, Lice. Ya, una interpretación más amigable, 32 centavos por hora. Cada vez que lo usamos, 32 centavos se han gastado, se han ido al gasto. 32 centavos, 32 centavos, 32 centavos. Como dice Cristian, 0.32 bolivianos por hora se deprecia. ¿Ya? Entonces, así cobra más sentido lo que estamos haciendo, deja de ser abstracto. ¿Ya? Entonces es útil que acompañemos con los correspondientes valores. Em, para que cobre sentido, ¿no? Y así es más sencillo comprender y resolver, ¿ya? Bien. Entonces, para la tabla de depreciación bajo este método, simplemente tenemos que asignar a cada periodo, estas Ds significan depreciación, para la depreciación 1 del primer año, esa tabla nos dice que es de 2000, a ver, copiaremos, 2000, 2200 nos dice, ¿no? 2200, luego viene 4000, 4000, 3000, luego nos dice que es aquí 4000, nuevamente 4000, 3000 y 1800 nos falta. Y esto nos debería dar los 15.000 horas. Yo lo sumo y efectivamente me da 15.000 horas. ¿Ya? Aquí es donde todo este valor está expresado en horas. ¿Ya? La depreciación por hora es el factor que habíamos encontrado, que nos decía Fabián, 0.32, ese es el factor. ¿Ya? Entonces, este valor en horas lo vamos a convertir en bolivianos. Simplemente no hay más nada que una multiplicación. Los 2.200 lo multiplicamos por 0.32. Entonces, por cada 2.200 horas de uso, se ha depreciado 704. ¿Ya? Por cada 4.000 horas de uso, se ha depreciado la máquina en valor de 1.280. Y así, ¿no? Aquí igual 1.280, ¿verdad? ¿Ya? Y por bondades del Excel yo podría jalar mis valores. Esto ya no. Y totalizamos, ¿no? A ver, veamos si totalizo. El gasto asciende a 4.800, ¿ya? El gasto por, por todo el periodo acumulado, ¿ya? Nuestro asiento para depreciación, imaginemos que esto es, no nos dice el año, nos dice 2010, ¿ya? Esto es a diciembre de 2010.
La máquina nos ha durado 5 años. 5 años. Ya. Bien. Ahora, el asiento de registro, el registro contable, es similar al que hemos visto en el método de línea recta. ¿Ya? Entonces aquí tenemos pues el detalle y el debe y el haber, ¿no? Mm, Ya. Entonces, en el detalle, al 31 de diciembre, si esta es la fecha, tendríamos, dijimos, el gasto, depreciación maquinaria, contra, dijimos la cuenta del activo regulador, depreciación acumulada maquinaria. ¿Ya? Depreciación acumulada maquinaria. ¿Ya? Si esto fuese al 31 de diciembre del primer año del 2011, creo que era, 10 creo, 2010, ¿ya? Si fuese al 31 de diciembre de 2010, ¿qué valor tengo que asignar, Katia? ¿4,800? Sí, listo. No. ¿Cuánto tengo que asignar? 2.200. No. 704, Lice. 2.200. 704, como nos dice Cristian nuevamente, ¿no? Aquí, esta es la depresión por año, ¿no? Esta es la depresión por el primer año. Entonces, tenemos las horas, el factor que nos decía Fabián, y 704. Este es por el primer año. Entonces, 704 por el primer año. 704, ¿ya? Para todos los siguientes años va a ser exactamente el mismo asiento. Lo único que va a variar es pues, la fecha, obviamente, y el importe. Después sigue siendo el mismo, la misma lógica, ¿ya? Los mayores, cuando esto se distribuyan a los mayores, va a llegar un momento en que la depreciación de máquina va a ser igual a 4.800 y la acumulada también va a ser 4.800. Uno se va a ir al balance general y el otro dato se va a ir al estado de resultados. Entonces, cuando mayoricemos, 4.800, 4.800. Por ejemplo, acá para el segundo año será pues 1.280, ¿no? 1.280. Y así el mismo asiento haríamos para los 5 años. El mismo asiento, solo modificaríamos los importes. Una vez, cuando pasemos a los mayores, ustedes que ya han llenado su ciclo contable, saben cómo se llenan los mayores, sabrán que se va a ir acumulando, ¿verdad? En un momento, tanto la cuenta de depreciación maquinaria como depreciación acumulada van a llegar a 4.800, ¿ya? Un dato se va a ir al balance, va a actuar como activo regulador y el otro va a ir al estado de resultados, ¿no? Para los gastos y determinar cuánto tenemos de utilidad. Así de sencillo es este método, ¿ya? Bueno, aquí en el texto es sencillo, ahorita en el ejercicio que estamos viendo es sencillo porque todo ya está como que preparado, ¿no? Está sencillo. En la vida práctica este método es un tanto desafiante, por no decir complejo, sobre todo por la estimación de las horas de trabajo. Hay que hacer un seguimiento efectivo de cuántas horas una máquina ha trabajado. Hay que llevar un detalle, ¿ya? Un detalle por días, por horas. Ahora, algunas máquinas sí tienen un contador, ¿no? De uso, cuántas están usando. Y en otras que no las tienen, entonces hay que simplemente estimar, ¿no? Hay que cuántas horas se han utilizado por día y hacer un cálculo. Esta es la parte más desafiante, ¿no? Más tediosa, más que desafiante. Ya estimar las horas efectivas para mostrar una depreciación lo más precisa posible. Bien, pero aquí en los ejercicios ya se les asignan las horas y simplemente tenemos que elaborar la tabla de depreciación. Han visto que es bastante sencillo,
un método muy común también. Se utiliza en las industriales y constructoras, este método de horas trabajo. A muchas empresas les favorece porque imaginen que tiene poco movimiento una empresa y si utilizasen, imaginemos que fuéramos una empresa industrial, no hay el mismo flujo de actividades, por ejemplo, en esta pandemia, ¿no? Tomando como ejemplo. Entonces, si usásemos el método de línea recta, esté usando o no use la máquina, ya se está depreciando por el tiempo, ya se deprecia. En cambio, si no estoy trabajando, no se está utilizando, entonces tampoco se está depreciando, porque no hay las horas trabajo, ¿verdad? Entonces, es un método que ahí beneficiaría, ¿verdad? Si es que no se utiliza mucho, entonces beneficia utilizar este método, ¿ya? El método de línea recta. ¿Ya? Generalmente, industriales y constructoras utilizan este método, ¿ya? Les voy a dejar, de hecho ya les he dejado la práctica, ya les he dejado la práctica, era esta, donde tenían ustedes el método de línea recta y tenían 2 ejercicios que ojalá haya visto mal y ahí me hayan presentado, porque según lo que vi, nadie presentó y no suele pasar, siempre alguien presenta. Y bueno, pues este método está pendiente. Y aquí ya tienen ahí, en el mismo trabajo, en el mismo archivo que les he enviado, ya está el de horas trabajo, ¿no? Y son muy similar. Por ejemplo, este dice una máquina que costó 15.000 con un valor de hecho de 2.000, una vida estimada de 10.000 y aquí tienen el detalle de 6 años. Entonces tienen que encontrar la depreciación por hora, tal como lo hicimos. Los años, las horas, aquí ya tienen el detalle de las horas, la depreciación que habrían encontrado y bueno, pues la multiplicación nada más acá, ¿no? Y un ejemplo bastante similar, un segundo ejemplo bastante similar, ¿ya? ¿Qué necesitan? Solo un papel y hacer esta tabla, ¿ya? Solo esta tabla. Con el enunciado ya está en la hoja, solo necesito que hagan esta tabla. Y el enunciado ustedes ya lo pueden imprimir o como quieran, o si pueden imprimirlo, hagan en la misma impresión. Si no pueden imprimirlo, simplemente diseñen esta tabla. No me van a decir que es difícil. Simplemente esta tabla, necesitan 2 de esas, ni siquiera son varias gestiones, ni siquiera son varios años. Y ahí calculan y ya tienen los montos que yo estimo, a ver, ¿cuánto les demoraría? ¿Media hora? Entonces tendrían hasta las 8:30. Van a tener hasta las 10:30 para presentarlo hoy. ¿Bien? A ver, vamos a probar esa metodología. Lo presentan hoy porque les doy plazo y creo que lo dejan al final o se confían y una vez que llega ya se desanima. Entonces, termina la reunión y hoy me presentan, lo envían. De hecho, ya está en el Classroom. Lo envían simplemente llenada esta tabla, ¿ya? Esta tabla de acá. Si lo pueden imprimir, háganlo y llénenlo ahí mismo. Si no tienen impresora, entonces en una hoja de papel, una regla, hacen esta tabla. Esto ya lo habrían calculado ustedes previamente. Colocan los años, aquí serían del 1 al 6, las horas, y bueno, pues ya tienen las tablas, ¿ya? Nada más, eso, lo calculan y lo envían hoy hasta las 10:30. De hecho, así debería ser, porque en teoría estamos pasando una clase hasta las 10:30, ¿verdad? Sería como, así sería nuestra vida si estuviésemos pasado de manera presencial. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Listen, una consulta Claro que sí. sobre las notas. ¿En qué está quedando? Es que creo que se dividía entre 3 en trimestre y eso. Las notas. ¿En qué va a quedar? Es que sí, licenciada. Ya, Katia es de la noche. Sí, la noche que Sí. estoy considerando su trabajo, ustedes tenían una práctica inicial que era de planilla de sueldos y la segunda que es el ciclo contable, ¿ya? Entonces, son cuatro calificaciones, son 4 parciales en todo caso, que tendríamos que tener porque somos anualizada la materia. Entonces,
Todavía no he presentado las notas en realidad a la directora porque hubo una presión para que presentara las de las materias semestrales, ya las he presentado. Como nosotros somos anuales, Ujú. entonces es un Ah, tanto eh, difícil coordinar con la licenciada porque siempre está en el alto. Entonces tengo que ir a presentar mis notas. Estimo, ojalá hacerlo esta semana, ¿no? Si me quiero apuntar su nota, sus calificaciones, ah, lo pueden hacer a ver. sí, Lo que les puedo decir, lo que usualmente hago es no les doy la calificación porque no me es permitido, pero sí lo represento con, no sé, no sé si tienen de 90 para arriba, sobresaliente, de 70, 80, excelente, de 60, 70, no sé, suficiente, no sé, algo así le coloco. Y sí les puedo avisar en qué grado de aprobado están, si están aprobados y en qué grado. Eso sí les puedo avisar, ¿ya? Eso puedo hacerlo, mm, lo puedo enviar hoy o mañana. Lo voy a revisar. Hoy o mañana les envío. ¿Ya? ya está bien, licenciado. Listo. ¿Alguna Ya. otra Y consulta? Licen, un favorcito, ¿será que esta práctica me pueda volver a enviar? Es que he tenido un problema con mi Classroom y no me aparece nada de las tareas. ¿Así? Por favor. Sí, Y, es que ya, le he desinstalado porque me ha entrado un virus a mi celular. pero Lo no han sé, metido pero no a debería mis afectar cuentas, entonces todo lo tenía que desinstalar. bien. Yo lo he desinstalado porque ya tampoco. No le aparece ninguna de los anteriores Por trabajos favor. tampoco. Nada, ninguno de los anteriores. O solo esta última no le aparece. No, simplemente quiero, Es la que última licenciada es que no me aparece. sí, no tienen problema los demás, porque eso explicaría por qué nadie ha presentado. No creo. ¿Por qué nadie ha presentado? Siempre No, alguien presenta. a mí debe ser, es que yo tenía un problema con mi celular. Tal vez es solo a mí que me ha pasado esto. Ya. De todas maneras, lo voy a pasar mediante el grupo de WhatsApp, pero sí me gustaría que lo suban al Classroom, ¿ya? Porque si lo envían al WhatsApp, Bien, es está bien. más probable que se confundan, porque tengo varios estudiantes, a veces pasado con el celular, entonces más ordenado en el Classroom, ¿ya? Lo vuelvo a pasar al grupo, pero me lo reportan al Classroom, ¿bien? Si se pueden hacer en este momento, yo creo que estimo media hora que van a terminar, y eso, Ya, está bien, licenciado. ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Porque el miércoles vamos a tener otro tema, ya no va a ser de precisiones, otro tema de, de ajustes. Vamos a ver, seguimos en ajustes. Otra consulta tal vez. Bien, entonces, ya, está Abel, Carlos, Cristian, Fabián, Katia, Mariela, Miriam, Pablo que alguna vez, Pablo, que no sé de Pablo. Pablo, su situación es triste. Ya. Pablo me escribe al interno para que me avise cómo es su situación. Ya, porque no recuerdo haber visto trabajos de Pablo. A ver, veamos. Ya, entonces, elaboren la práctica, lo envío en este momento hasta las 10:30. Es muy sencilla y ya no tienen un trabajo más para el miércoles. ¿Ya? Entonces, envío el archivo también como guía. Este archivo que acabamos de llenar, lo estoy enviando como guía para que puedan comparar y elaborar su práctica. ¿Bien? Armando, que recién se conecta. Bien. Entonces, estoy pendiente hasta las 10:30. Elaboren su tabla y le envían. ¿Bien? Bien, los dejo entonces. Una consulta me la hacen en el WhatsApp.